Pero ya el último saneamiento ya las voy a vender. Si salen malas, mejor, el jueves vienen a leerlas, porque así las matamos todas. Y si salen buenas, se las llevan uno. Pero ya el último, las últimas cabras que van a quedar aquí en la sierra. Despediros de ellas que las vamos a vender. Gracias al Ayuntamiento de Torre de Don Miguel y a su política de acabar con la ganadería legalizada. Pues el último saneamiento. Eso es lo que tiene la política, ¿veis? Por eso odio yo la política. Por culpa de políticos, pues acaban con la ganadería. Estas cabras aquí, 23 años con cabras que llevo y las vendo por la alcaldesa de Torre de Don Miguel. Gracias a la alcaldesa de Torre de Don Miguel que quita las cabras. Porque las vacas me las voy a llevar, pero las cabras ¿dónde me las llevo? Todo por tapar a su madre que es una corrupta y a los demás corruptos. Resulta que los 4 que tienen ganados corruptos se pueden quedar en el pueblo porque no tienen papel. Y a mí que me obligan a estar todo legalizado, tengo que vender las cabras. Así que ojalá salgan malas todas las he hecho para matadero. Y si no, si salen buenas, se las lleva un chaval que me las compra. Así que las asociaciones y toda la leche bendita, ¿has visto lo que hace la política? Eso es lo que hace la política. Que una ganadería que lleva aquí 20 y tantos años con cabras, las tienes que quitar. Los últimos chivos que van a haber aquí. Ya el tío le ha dicho que se los regalo los chivos también, que se lleva las cabras, se lleva estos cabritos también. Esta es que va a parir hoy. Esta va a parir hoy. Pues así es como funciona esto, todo ya no se puede sostener. Todos meten alcaldes así corruptos y lo que pasa. La política es lo que tiene. Yo no voy a estar aquí, que tengo que ir a juicio con el ayuntamiento, las vacas me las llevo, pero las cabras, ¿dónde llevan las cabras? Vamos, que las cabras están bien, las cabras tengo todo autorizado aquí bien, pero claro, como me tengo que llevar las cabras y me tengo que ir del pueblo, pues no voy a dejar las cabras aquí, madre mía. Entonces lo que más, eso pues vender las cabras, y las cabras las voy a, vamos, que las quito bien quitadas, este último saneamiento, he dicho, eso está claro. Si salen malas, las echo para carne, si salen buenas, se las llevan. Eso, así así es la política. ¿No ves la política como es? Están obligados a darte la autorización, cumpliendo toda la normativa, pero como ellos no tienen subvenciones ni son ganaderos, son corruptos, y los 4 ganaderos que están aquí son otros corruptos iguales, pues al único que le exige la Junta, que es a mí, que soy el único que estoy legal, pues te tienes que vender el ganado a ver qué hace. Esta mañana hablando con los técnicos, me ha dicho, llévate las vacas, este año las puedes tener, llévatelas también. Las vacas me las llevo, pero las cabras, ¿qué hace? Pues las cabras, yo las cabras quito. Que salgan malas, mejor las mato. Y si hay uno que me las compra de aquí cerca, si no cojo y las meto dentro de las mandotas para matadero y que se acabe y se extinga. Ya ves, escritas en la asociación de Verata, pagando cuotas de asociación de Verata, asociaciones de... pagando un montón. Fíjate lo que te hace un ayuntamiento, lo que hace un alcalde corrupto como el que tenemos en Torre. Oye, y nadie puede con ella, ¿eh? Ni le contesta a abogado, ni le contesta a nadie. No, 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 y ya está. Ahora que se preparen. Claro, porque lo que me dice el abogado dice, el ayuntamiento no te va a pagar porque la culpa es de ella. Ella no tiene un duro, se hace insolvente, yo pierdo 30.000 euros o pierde un montón de dinero por culpa de una payasa, una tía que no sabe dónde tiene la mano derecha. Así que las vacas me las llevaré, con las vacas me las voy a llevar y las cabras esta semana, bueno, para el jueves vienen a leerlas, cuanto pueda hacer la guía se las llevan. Y si salen malas, que salieran todas, las mato todas. Y después ya que terminemos los juicios y ya, pues ya, si veo que ya no compraré cabra. Si, la última cabra, fijaros, la última cabra que hay en la Sierra de Gata, las que más años llevan, y gracias a la alcaldesa van a ir todos para matadero. Es que cuidado, es que lo que te hacen los políticos, oye, que nadie sea capaz de hacerle decir, oye, que tú eres una alcaldesa y tú tienes que responder ante los vecinos. Sea quien sea, todos los vecinos son iguales al pueblo, todos somos iguales. No porque tengan envidia que lleven toda la vida con ganas de hacerme vender el ganado. Es que se han inventado todo lo que le ha dado la gana. A mí una tía con 40 votos, 40 votos me hace a mí vender una pastería de cabra. Y las vacas no las vendo, me las llevo, pero fíjate que el muchacho mío, un tío joven que se iba a incorporar, que tampoco se incorpore. Eso es la política que tenemos en Extremadura, la dura. En Torre de Don Miguel. Así que... No, ya lo vais a ver vosotros, como el jueves, cuando venga a leerla,
Cuanto puedo hacer la guía, se las llevan las cabras. Y si salen malas, todas las mato todas. Sí, de claro. Que las coge la alcaldesa que se va a cuidar, que compre ella cabra. No dice que hay que mirar por la ganadería. Lo que mira ella por las ovejas, que las tiene. No días metidas en la finca y me las tiene. Pues no tiene ni fincas para ovejas, ni para ovejas ni para perros. Y más de 20 y tantos años que he aguantado yo con las cabras, que estuve con los socialistas que no me podían denunciar, aguantando. Ya no aguanto más, hombre, y ahora que te venga una petarda que no ha salido de su casa, una analfabeta corrupta, unos corruptos, pero corruptos ante la ley. Y como la justicia va lenta, claro, es que el 2024 yo no puedo tener aquí, echar la subvención aquí ni echar nada. Bueno, yo las cabras sí, pero las vacas no. Así que les den. Voy a ir a... Ya se lo he dicho al veterinario, ya aquí ya se acabó, la última vez que vas a venir. Hostia. Después de 20 y tantos años, una vida en toda la juventud con las cabras, que te venga un alcalde y las tengas que vender por negarse a darte un documento que te lo piden, que están obligados a dártelo. Pero claro, me dicen todos, sí, lo tienes ganado, pero claro, lo tienes ganado, pero tienes ganado. Es que no la pueden obligar nadie a decirle, nadie, la gente del pueblo, los otros riéndose. Dice, pues con las ganas que tenían de que vendiera las cabras, pues toda la gente riéndose. Lo que no voy a estar yo son 2 años aquí de juicio, aguantando, y bastante aguantado ya. A la que se prepare. Esa va a pagarme las cabras 2 veces. Las tengo que vender por culpa de ella, pero se va a enterar. Esa le va a salir caro. Si dicen que el cadalso cada esquina es un falso, o sea, una cadalseña mala, envidiosa mala, ya está. Y lo más gracioso es que su madre ilegalmente no viene a la Guardia Civil a denunciarlo. Te dice, pero allá iremos. Corruptos todos. Ya se va al veterinario. Ya os he dicho la última vez que subí a la sierra. Dice, madre mía, va a quedar todo vacío de ganado. Digo, toma. Tenemos políticos corruptos. Pues qué, vender las cabras. Porque las vacas te las llevas, pero las cabras ¿dónde te las llevas? Claro, yo de aquí me las llevo. No dice ella que hay que mirar por la ganadería. Ya se ve, cierran bares, el único ganadero que ve en el pueblo, a vender el ganado. Es que cuidado. Cuidado con los de Somos Cáceres. Menuda panda de ladrones son todos. Corruptos y ladrones. Pues ahí lo vais a ver. El jueves las vienen a leer. ¿Que están buenas? Pa' vida. Que sale una mala. Nunca me ha salido ni una cabra mala. Pero solo me juraría que salían malas ahora todas. Es que os lo juro, ¿eh? Nunca me ha salido una cabra mala, pero tenían que salir todas. Porque por lo menos las mata y se las he matado todas y he tomado por saco. Fíjate, una ganadería que llevo 20 y tantos años con cabras, escrito en las asociaciones, todo al día, todos los papeles perfectamente, y que por culpa de una analfabeta que está incumpliendo la ley, el único ganadero que hay en el pueblo que tenga que vender el ganado para que se quede ella corrupta, que tiene las ovejas puestas a nombre de su madre empadronada en otro pueblo, el otro cobrando el paro, aquí ninguno declarado animales, ni uno tiene un triste papel. Y a mí, por tener papeles, mira lo que me hacen. Tener que matar a las cabras. Ahora que se prepare, que esa le va a salir caro. Que se declare insolvente, ya pagará. Ya pagará. Y si no, cuando saca la alcaldesa, que se vaya del pueblo. Pues ahora está protegida por la fuerza de seguridad, pero no va a estar toda la vida de alcaldesa. Muertos, lo peor que hay arrimarse que cojan el poder muertos de hambre, corruptos y delincuentes. Eso es lo peor que hay. Son gente que se dedican toda la vida a estafar y toda la vida a estafar. Han estafado a los de los otros. Para meterse al alcalde han estafado a los otros políticos. Porque los han estafado con 49 votos o 39 votos. Nadie es alcalde. ¿Por qué ha sido alcalde? Porque estafaron a los que se han dedicado toda la vida a estafar. Eso es lo que sabe, estafar. Ahora, trabajar y tener una cosa, eso no. Estafar se le da, Estafar, rápido. Aquí va a estar aguantando a un ayuntamiento mamporrero. Bastante está toda la vida. Ya estoy cansado. Así que está el jueves traca atrás.
Y le voy a llevar la guía, se la voy a poner allí en el ayuntamiento, ahí puesto en la puerta del ayuntamiento. Aquí eso es lo que hacen los alcaldes de Somos Cáceres, que se cierren bares y los ganaderos de toda la vida venden el ganado. No, yo las vacas me las llevo, pero las cabras ¿dónde las lleva? Así que le den. ¿Qué se piensa? ¿Que me va a arruinar? Pues yo mismo, a mí arruinarme, que nací arruinado. Ya ves tú, que nació arruinado. No como ellos que han comprado ovejas hace 4 años. Hace 4 años han comprado las ovejas y con el dinero de una subvención de la montón de estafas que han liado toda la vida, con las empresas, toda la vida montando empresas para subvenciones. Es que cuidado, ¿quién pierde? La asociación de veratas, que pagas una cuota. Pierden los BT, pierde todo el mundo una política. La política así es lo que pasa. Pierde todo el mundo. Por culpa de la política esto todo funciona así. Pero los socialistas son peores, que a mí los socialistas me hicieron 40.000. Y dice ella cuando se presentaba, yo no voy a hacer lo que han hecho los socialistas. Decía por mí, irá por una familia de ganaderos. No, no ha ido, no. Ha cogido ni un papel para los ganaderos. ¡Hala! La Junta de Extremadura manda el papel, que si no te quieres, denúncialo. Sí, lo tienes ganado. Lo tienes ganado, pero que me dicen en la Junta, me están diciendo, este año ya te has jodido. Ya el ganarte, las vacas las tienes que llevar. Pues no pueden estar las vacas pastando ahí. Vamos, ni vaca ni ningún ganado, ¿eh? Ellos lo tienen porque como ellos no tienen ningún papel, ¡hala! Y a mí por culpa de la Junta de Extremadura, por tener papeles, por estar autónomo, por estar bien, mira. Ahora sí que la tenemos guapa. No, y está, lo juro que las mato todas, ¿eh? Las vendo todas. Eso ya se he dicho, ya puede decir la mujer lo que diga, y los muchachos y todas se he dicho, las cabras van todas ya vendidas. Y si no, todas matadas. Y nunca le he pedido nada a Dios, pero ojalá sean todas las cabras malas hoy, se hinchara todo el pescuezo. Me cago en 10. Y las vacas me las llevo, pero como se me crucen los cables, llamo al matadero, mato todas las vacas. Fíjate lo que es un cacho alcalducho analfabeto, una persona que no ha desarrollado nada en su vida, ¿eh? Personas que no han hecho nada en su vida, que están ahora mismo para que fuera la Guardia Civil y llevarlos detenidos. Y viva, pues, es más, son ellos los que llaman a la Guardia Civil. Tócatela. 23 años con cabras y las tengo que vender ahora por culpa de una alcaldesa de... Cuando he luchado con los socialistas todos los días denunciándome, y aguanté todo aquello. Pero es que ya no voy a aguantar más, que esto es toda la vida una corrupción pura y dura de ayuntamiento. Vamos, hombre. Alucino. No, se lo digo yo, que esto la política, lo odio por eso, ¿eh? Y estos no han parado hasta que se han metido a los del PP, se van a enterar. Por darle los votos a los petardos del PP. Ya ve, los cobardes del PP sacan 100 y pico votos y se los dan a una analfabeta corrupta que sabe que son unos corruptos. Y vais y le da los votos y se pensaba que no se le va a liar si se están liando a todo el mundo. Si a mí me la han liado 40 millones de veces. No, pues mira que pronto se la lió. Fue darle los votos, coger el mando y echar de allá los del PP y amenazar a la teniente alcalde. Y voy a ir a la sede de Somos Cáceres y le voy a hacer una pancarta a Cáceres, voy a donde la tengan esos asquerosos, le voy a decir lo que son. Yo soy la peor política que existe. 20 y tantos años con cabras te las tienes que vender. Pues claro, las tengo que quitar. Las vacas no las voy a, las vacas me las puedo llevar donde quiera, pero las cabras no. Qué contenta se pondrá la gafota de su madre y su padre cuando me las vean me llevar para el matadero. Oh, por fin hemos podido ya. Oh, ¿qué se creía? Que iba a estar toda la vida con cabra. ¿Se ponen así? Como toda la vida han hecho lo que les ha dado la gana, no le pasa nada. Madre mía, si yo tenía que haber estado en la cárcel, pero yo tenía que haber estado en la cárcel hace años. Y las vacas me las llevo, pero como se me crucen los cables, quito todo el ganado. Me dedico a otra cosa. Si yo nada más haciendo trato me hago rico.
Yo que conozco todo, conozco dónde está todo y conozco todo y sé de todo. Lo que es una pena que tengas que matar a las cabras, que tengas que quitar el ganado de pueblos ganaderos cuando no estás haciendo nada malo, simplemente siguiendo lo que te pertenece, que te lo han dado toda la vida, pero que ahora ha entrado una corrupta, una envidiosa, que tiene todo ilegal y que nadie puede con ello, y ya está. Si esta vais detenida, acordaros que vais detenida. Eso acordaros que vais detenida. Por prevaricación y por un montón más de historias. Ande que den. Así es la ruina de un país, por los políticos, no de los políticos. Al principio la vas a echar de menos, pero después de aquí a 4 días ni me acuerdo de las cabras. Es verdad, al principio, bueno, pues sí, porque has hecho toda la vida con ella y tal, pero ya. Esto es increíble. Me dan ganas de con un cuchillo ir al ayuntamiento, sacarle allí las tripas, degollarlos como si fueran cochinos a todos. Pero así ir a la cárcel, pero va uno con la que dice, me cago en Dios, se aprenden. Es verdad, ¿eh? Me dan ganas de eso, ¿eh? Ahora tienes que esperar a la justicia, dice el abogado. Los abogados esta mañana. Tú tranquilo que le va a salir caro, que lo tienes ganado, sí, pero tranquilo, 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 tranquilo. Vamos para 2 años, vamos a tirarnos. Para 2 años, ¿eh? Lo que hace la política. Yo sabía cómo. Es que han tenido ganas los tres de toda la vida meterse en la política. Toda la vida. Se han presentado por todos los partidos políticos. Cacho 40 votos y cogen los subnormales del PP que están a retrasar y le dan los votos a unos delincuentes. Pues no ve que es un delincuente, no lo veis. Pasa que me está llamando para ir a saber qué. Aquí llama a todo el mundo. Aquí todo el mundo llama para que le dé. Búscame finca, búscame no sé qué, búscalas tú. A ver quién me busca a mí. Mira el problema que tengo aquí. Y nadie ha puesto una denuncia. La madre de la alcaldesa pastando ilegalmente. La tía de la alcaldesa pastando ilegalmente. Nadie. A mí sí. Ha matado a un cochino, lo estaba desollando en la calle. Voy a quitar las redes sociales cualquier día. Ahora sí que las voy a quitar. Aquí te ponen a llamar, le coges el teléfono y para tontería. Hay un perro aullando para allá abajo. Y eso es así. ¿Ves? Ni sindicatos, ni las asociaciones, nadie mira por nada. Los sindicatos que pague. Ahora mismo tengo que con los sindicatos, el que estoy ya apuntado, que le llevo pagando años, y llamar, venir aquí al ayuntamiento conmigo y decir, pero ¿cómo va a vender a los muchachos? Se van a ir de aquí porque lo diga un cacho alcalducha que no tiene ni la mano derecha. La asociación de Verata tendrán que venir y decir, pero ¿cómo va a haber, vamos a matar una pastoría de cabras Verata por culpa de una alcaldesa corrupta que no está, que es por ley, que eso tiene que dar por ley? No, es que te pertenece, pero como la justicia así, pues son los primeros que ahora cuando la cuota, le llegue la cuota de que pagamos al año 4 euros por cabra o 5 euros que pagamos, otra pastoría menos. Así es la vida. Os dejo. El jueves veremos a ver si salen buenas o malas.